Hola amigos. Lo que sucederá en el episodio 10 de Una nueva vida. Ahora se enterarán de todas las novedades que nadie sabe. Por cierto, les agradecemos mucho, nuestro canal ha llegado a 100 suscriptores rápidamente. Gracias a ustedes. Ahora hay 1000 suscriptores en la cola. Por favor, apóyennos suscribiéndose y si les gustó la serie Una nueva vida, definitivamente denle like al video y veamos nuestro número. Ahora vamos directo al grano. En el 10º episodio, lo que sucederá puede sorprenderte mucho. En primer lugar, a Katsumaga no le pasa nada. La última vez que Katsumaga pegó a su hija Seiran, Suna golpeó a su padre con un objeto duro y su padre se desmayó. Pero nada grave. Katsumaga continuará la serie. Al mismo tiempo, aunque parece que Suna tendrá una relación amorosa con Fuad, estas no sucederán ahora. Suna y Fuad no entablarán ninguna relación. Abidin ama a Suna, y Pelin será consciente de esta situación y dará nuevos consejos a Abidin. Estas recomendaciones permitirán a Abidin acercarse a Suna. Ya lo veréis en los siguientes episodios. Abidin y Suna empezarán a enamorarse. Pero como Abidin es una persona que trabaja en la mansión, su matrimonio con Suna no será bien recibido y su amor será secreto. Ahora pasemos a las últimas situaciones en el amor de Seiran y Ferit. Algunas de las situaciones negativas que Ferit hizo vivir a Seiran pondrán de los nervios a Seiran, y Seiran odia a Ferit, pero ella lo odiará mucho más. Especialmente en la última escena del nuevo episodio de la serie. Seiran, Ferit y Yusuf hablarán al mismo tiempo. Lo más importante serán las calumnias que Seiran sufrió en este episodio. Sobre todo al final de la serie, como ya he dicho, Ferit esperara a Seiran en su habitación para hablar con ella, y le preguntara a Seiran si ha tenido algo con Yusuf, si ha tenido una relación especial con Yusuf. En realidad, Seiran y Yusuf nunca han tenido nada entre ellos, solo se quieren, pero Yusuf mentira. Después de hablar con Seiran, Ferit llamará a Yusuf a la habitación. Seiran se sentirá muy incómoda por esto, porque Ferit le hará a Yusuf una pregunta inmoral. Seiran no se creerá lo que ha pasado, y cuando Yusuf venga, Seiran pensará que Yusuf dirá la verdad. Pero no será como ella piensa. Cuando Yusuf venga a la habitación, le dirá a Ferit que ha tenido algo especial con Seiran, y le dará una respuesta inmoral. Pero, por supuesto, nada de eso ocurrió. Seiran se quedará de piedra cuando lo oiga. Y aunque se enfade mucho con Yusuf en ese momento, Ferit creerá a Yusuf, no a Seiran. Seiran no querrá ver ni a Ferit ni a Yusuf después de la gran traición que ha sufrido, y odiará especialmente a Ferit por hacer una pregunta tan inmoral. Ahora hablaré brevemente de lo que pasará con Seiran y Ferit en la serie. Ferit quería acostarse con Seiran para salvar a Suna, la hermana de Seiran, y quería tener un hijo con Seiran. Seiran lo aceptó, pero se pospuso más tarde. En este episodio, Ferit seguirá diciéndole a Seiran que Halis Aga quiere un nieto. Pero Seiran seguirá posponiéndolo. Especialmente habrá una escena jugando al tenis. En esta escena, Ferit le propondrá a Seiran que deberíamos tener un partido, y quien gane conseguirá lo que quiere. Seiran aceptará esta petición de partido de tenis. Y decidirán si tener un hijo o no con el partido. Ferit ganará el partido de tenis, y como el deseo de Ferit es darle un nieto a Halis Aga lo antes posible, Ferit querrá acostarse con Seiran. Pero Seiran enfadará a Ferit al seguir posponiendo estos deseos cada vez. Y al final de la serie, como lo que acabo de describir se hará realidad, el tema de tener un hijo se pospondrá por un tiempo. Seiran no quiere tener un hijo con un hombre al que no ama. Pero como Ferit no entiende este asunto, Ferit intentará aprenderlo de Yusuf porque la razón por la que Seiran no se acuesta con él es que antes se había acostado con Yusuf sin casarse. Y ese momento será el final de la serie. Al mismo tiempo, Ferit no dejará a su antigua amante y seguirá viendo a Pelin. Pelin es asaltada por Ferit en el café donde va a encontrarse con otra persona. Y Ferit le advertirá a Pelin que no debe tener otro novio. Pero Pelin empezará a enfadarse diciendo que ya está casada, pero Ferit no podrá hacer nada. Pero Ferit seguirá molestando a Seiran, y sobre todo intentará juntarse tanto con Seiran
como con Pelin. Especialmente en los siguientes episodios, Ferit llevará a menudo a Pelin al dormitorio de Seyran y Ferit, y Seyran se sentirá muy incómoda con esta situación. Pero Ferit seguirá diciéndole a Seyran que no la quiere. Él quiere a Pelin. Sí, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. Os queremos mucho. No olvidéis suscribiros y darle a me gusta al video para ver más vídeos. Nos vemos.